La ceremonia de boda no se llevó a cabo bajo la autoridad de la Iglesia ni del Estado, sino por el propio Jeremiah, un hombre que había proclamado con audacia una fe inventada por él mismo y que se había nombrado ministro de la misma. No existen registros oficiales de esta unión. Ningún sacerdote, escribano ni testigo del gobierno la documentó, lo que hacía que el matrimonio fuera invisible a los ojos de la sociedad. Sin embargo, décadas más tarde, los investigadores descubrieron un perturbador vestigio, la antigua Biblia familiar, donde la letra de Jeremiah conservaba la única prueba de lo ocurrido. Con trazos firmes y cuidadosos se leía: Tomás unido a Rebeca, ambos puros de sangre y espíritu, sellados ante Dios en santa unión, 15 de mayo de 1845. Lo que siguió fue un legado que atormentaría a generaciones. Entre 1846 y 1852, Rebeca dio a luz a 4 hijos. 3 sobrevivieron a la infancia, aunque su supervivencia trajo poco consuelo a la comunidad que los rodeaba. Los vecinos, que solo en raras ocasiones alcanzaban a ver a los niños desde lejos, murmuraban que había algo inquietantemente antinatural en ellos. No se veían ni se comportaban como otros niños, extraños en apariencia, callados en sus maneras y, a menudo, comunicándose no con palabras, sino con gestos toscos y sonidos perturbadores que parecían más de animal que de humano. Para 1850, la familia Whitman había sentado un precedente peligroso, creando lo que se convertiría en un ciclo genético cerrado. Hermanos se casaban con hermanas, primos con primos, y tíos se unían a sobrinas. Cada unión era justificada bajo la retorcida interpretación de las escrituras de Jeremiah, una doctrina que proclamaba que Dios mismo exigía la preservación de su pura sangre, sin mancilla de forasteros. Con el paso de las generaciones, el precio de ese aislamiento empezó a revelarse. Para la tercera generación, hacia 1875, aparecieron los primeros e innegables signos de degeneración genética. Los niños nacidos en la familia mostraban lo que los médicos locales, conmocionados y horrorizados, describieron más tarde como grotescas anomalías del desarrollo. Los cráneos crecían largos y anormalmente estrechos, sus rostros deformados, los ojos demasiado juntos creando un semblante casi depredador que inquietaba a cualquiera que se atreviera a mirarlos. Lo más perturbador de todo fue la pérdida del lenguaje mismo. Donde antes había susurros y palabras primitivas, para la cuarta generación la capacidad de hablar estaba desapareciendo. Lo que comenzó como una boda secreta en 1845 había engendrado, en apenas 3 décadas, una estirpe que ya no se parecía en nada al mundo fuera de su aislada hondonada. El doctor Edmund Curthers, recordado como el único médico lo bastante valiente, o quizá imprudente, como para adentrarse en el territorio de los Whitman durante aquella época, dejó tras de sí un estremecedor testimonio de lo que presenció. Tras su muerte en 1923, los investigadores que revisaron sus pertenencias personales descubrieron una serie de diarios escritos con una caligrafía que se volvía más frenética con cada entrada. Sus notas, hoy conservadas como algunas de las pocas pruebas médicas sobre el clan Whitman, describen con inquietante detalle el desmoronamiento del lenguaje humano dentro de la familia. Los niños gruñen y gesticulan como animales, escribió el 12 de septiembre de 1876. Parecen comprender las órdenes más simples, pero aún no he escuchado una sola palabra completa salir de sus labios. El mayor de los muchachos, de unos 16 años, se comunica únicamente señalando y emitiendo ruidos guturales desde lo más profundo de su garganta. Aquellas no eran observaciones nacidas de la superstición o el chisme, sino de un médico entrenado que registraba el colapso de la cognición humana frente a sus propios ojos. Lo que Curthers documentó iba más allá de un comportamiento excéntrico. Era la consecuencia visible y audible del incesto cobrando factura en el cerebro mismo. Las regiones responsables del habla y la comprensión se deterioraban generación tras generación, como si su propio ADN se hubiera vuelto en su contra. Cada niño cargaba un peso mayor que el anterior, y su herencia borraba poco a poco las cualidades que separan a la humanidad del mundo animal. Hacia finales de la década de 1870, los Whitman habían abandonado por completo las palabras habladas,
sustituyéndolas por un tosco sistema de señales de supervivencia. Un anciano podía señalarse la boca y emitir un gemido para indicar hambre, mientras que un niño tiraba desesperado de la manga de su madre y gruñía cuando necesitaba alivio. Enteras conversaciones consistían en gestos, gruñidos y contorsiones faciales inquietantes, un código primitivo que les permitía cubrir necesidades básicas, pero que les negaba la capacidad de soñar, razonar o expresar pensamientos abstractos. Para la década de 1880, la transformación estaba casi consumada. La familia Whitman existía en lo que los médicos describirían más tarde como un estado prelingüístico, una zona crepuscular entre lo humano y lo bestial. Podían resolver pequeños problemas, mostrar emociones y reaccionar ante el peligro, pero eran incapaces de contar historias, compartir recuerdos o transmitir conocimiento. Su mundo se reducía a lo más elemental: alimento, refugio, reproducción y supervivencia. Incluso aquellos que vivían a kilómetros de distancia no podían escapar de las consecuencias inquietantes. Los vecinos comenzaron a reportar sonidos extraños y antinaturales que se propagaban por las montañas en la noche, gemidos bajos, aullidos guturales y gritos sin palabras que no parecían pertenecer a lengua humana alguna. Los ecos se convirtieron en parte del folclore local, pero los registros de Courthers confirmaban lo que muchos temían. Los Whitman se estaban deslizándose lentamente fuera de la humanidad, generación tras generación. No eran del todo voces humanas, pero tampoco gritos plenamente animales. Los sonidos que se deslizaban desde Whitman Hollow por la noche se convirtieron en la materia de pesadillas. Aquellas escalofriantes vocalizaciones resonaban por las montañas, un coro disonante de gemidos y aullidos que parecían no pertenecer a ninguna especie viviente. Los lugareños aseguraban que esos lamentos podían penetrar en la mente, perturbando el alma de quien los escuchara demasiado tiempo. En las comunidades cercanas, los padres advertían en voz baja a sus hijos que jamás se acercaran después del anochecer. Pronto se difundieron relatos que decían que aquellos sonidos podían llevar a la locura, con ritmos que latían como una maldición entretejida en el viento. Así, la leyenda de Whitman Hollow echó raíces, no solo como una historia de aislamiento, sino como una advertencia fantasmal grabada en el folclore de los Apalaches. La cuarta generación, nacida en la década de 1890, marcó el momento en que las anomalías sutiles se transformaron en monstruosidades imposibles de ignorar. Lo que los médicos anteriores habían descrito como simples deformidades ahora se volvía grotesco y evidente. Algunos niños nacían con fisuras palatinas tan severas que ni siquiera sus gruñidos primitivos podían salir, reducidos a dolorosos silbidos. Las extremidades crecían desiguales. Algunos brazos se alargaban tanto que arrastraban contra el suelo, mientras que otros terminaban en manos torcidas, más parecidas a garras que a dedos humanos. Sus propios cuerpos se habían convertido en pruebas vivientes de la naturaleza volviéndose contra sí misma, un castigo por el inquebrantable ciclo de endogamia de la familia. Los registros del censo de 1900 ofrecen una espeluznante instantánea de esta decadencia. El informe oficial enumeraba a 14 personas viviendo en el valle, con edades que iban desde recién nacidos hasta ancianos frágiles, pero las notas al margen del censista revelaban una verdad más siniestra. No pudo obtener una sola respuesta coherente de ninguno de los miembros. Su relato describía la visita como profundamente perturbadora, al punto de recomendar que futuros encuestadores evitaran por completo la propiedad. Lo que había presenciado era una familia que no solo había perdido la capacidad de comunicarse con el mundo exterior, sino que también había abandonado los marcadores más básicos de la civilización humana. La higiene era inexistente. El orden social se había derrumbado. Los niños corrían salvajes y desnudos por los bosques, con los cuerpos marcados y magullados tras choques violentos con sus propios hermanos por sobras de comida. Como lobos en una manada, habían desarrollado una jerarquía basada únicamente en la fuerza y la crueldad. Los miembros dominantes imponían su poder a través de la violencia, la intimidación y demostraciones implacables de agresión, reduciendo a los más débiles al silencio y la sumisión. El concepto de lazos familiares se había reducido a la mera supervivencia. Al comenzar el siglo XX,
El aislamiento de los Whitman era absoluto. Ya no se aventuraban a los pueblos en busca de comercio o suministros. En su lugar, sobrevivían de las escasas cosechas de sus huertos estériles, raíces silvestres recolectadas y los animales que podían cazar en el bosque. Su existencia se había convertido en una brutal simplicidad. Comer lo que pudieran, pelear cuando fuera necesario, y resistir en las sombras de un valle que ahora cargaba con una reputación más oscura que cualquier cementerio. Su dieta había retrocedido a algo crudo y primitivo, un reflejo de lo lejos que habían caído de la vida civilizada. Sobrevivían casi por completo de los animales salvajes que lograban atrapar con sus propias manos: conejos, ardillas, aves y, en ocasiones excepcionales, presas mayores que acorralaban en grupo, destrozaban y devoraban en estado crudo. El arte de preparar los alimentos, antaño un pilar de la supervivencia humana, había sido olvidado. El fuego, la cocción y el condimento eran lujos de un mundo al que ya no pertenecían. Los Whitman consumían la carne ensangrentada, desgarrando tendones y huesos con dientes endurecidos por la necesidad. Su existencia se parecía más a la de carroñeros en la naturaleza que a la de familias humanas de los pueblos vecinos. Las autoridades locales no eran ajenas al horror que se gestaba en Whitman Hollow. Los rumores, los informes y hasta las notas del censo los habían alertado, pero ningún agente de la ley se atrevía a pisar aquella propiedad. La tierra, situada en una peculiar zona gris legal al cruzar los límites de dos condados, hacía de la jurisdicción un asunto disputado. Ningún sheriff quería cargar con el peso o la vergüenza de asumir responsabilidad sobre lo que, en conversaciones privadas, se describía como un clan más allá de toda salvación. En los ayuntamientos se debatía en voz baja sobre medidas drásticas, esterilización forzada, la retirada de los niños, incluso incendiar la vivienda hasta los cimientos. Pero aquellas discusiones nunca pasaban de ser especulaciones susurradas. El miedo, la política y la grotesca realidad del caso aseguraron que la familia permaneciera intocada, permitiendo que su pesadilla se extendiera sin control. Para 1905, los Whitman habían creado su propia jerarquía brutal, una sociedad salvaje despojada de moralidad y reducida a instintos primarios. La fuerza era la ley. El macho más dominante se apropiaba de las hembras más fértiles, y los lazos de sangre dejaron de tener relevancia frente al impulso de reproducción. Primos, hermanos, sobrinas, ya no importaba. Los miembros más débiles eran relegados, obligados a rebuscar sobras, padeciendo hambre, frío y abandono. Muchos sucumbían durante los implacables inviernos montañosos, y sus huesos eran hallados más tarde por cazadores o viajeros, blanqueados por el paso del tiempo y los animales salvajes. La supervivencia pertenecía solo a los fuertes. La quinta generación, surgida en la década de 1920, reveló la tragedia completa del colapso genético. Estos niños nacieron en un mundo donde el lenguaje humano ya no existía, ni siquiera como recuerdo. No tenían noción de que las palabras habladas fueran posibles. Para ellos, gruñidos guturales, gritos agudos y gestos toscos no eran sustitutos del lenguaje, sino la totalidad de la expresión humana. La comunicación se había reducido a su forma más primitiva, y ellos la aceptaban como natural. En 1924, la doctora Helena Morrison, una psiquiatra pionera de la Universidad de Kentucky, arriesgó su seguridad para observar a la familia en secreto desde la distancia. Sus notas, descubiertas décadas después en los archivos universitarios en 1987, ofrecieron una rara ventana a este mundo perdido. Cazan en grupos, escribió. Los más jóvenes imitan a los mayores, aprendiendo a acechar, acorralar y matar a 1200, su presa como si fueran lobos y no niños. Sus descripciones pintaban el retrato de una familia que había cruzado una línea invisible, abandonando los marcadores de la civilización y regresando a algo que era, a la vez, menos y más que humano. Los vi acercarse a un ciervo con una coordinación inquietante, sus movimientos extrañamente sincronizados, como si solo el instinto los mantuviera unidos. Atacaron con fuerza bruta, sin armas ni herramientas, únicamente con sus manos,
dientes y una ferocidad animal desatada. Cuando el ciervo tropezó presa del pánico, el más joven del grupo, no mayor de 7 años, se lanzó hacia adelante y hundió sus dientes en la garganta del animal mientras aún se agitaba. La sangre le salpicó el rostro mientras mordía, más profundo, negándose a soltar hasta que la criatura colapsó. Fue una escena que borraba cualquier ilusión de humanidad. Ya no eran cazadores en el sentido humano, sino depredadores en el sentido más salvaje y brutal de la palabra. A medida que sus vidas se volvían más ferales, sus patrones reproductivos se tornaban aún más perturbadores, sumidos en un caos que desafiaba toda moralidad humana. La familia hacía tiempo que había abandonado cualquier noción de tabú, social o de relación familiar. Una vez que un niño alcanzaba la madurez física, era arrastrado al ciclo reproductivo sin vacilación ni elección. Padres con hijas, madres con hijos, hermanos entre sí. Cada unión se producía sin la menor conciencia de que tales actos violaban los cimientos mismos de la sociedad humana. Para los Whitman, la reproducción se había convertido en otra función, corporal, un impulso instintivo por continuar la sangre, tan natural para ellos como respirar o comer. Los pocos que lograban sobrevivir hasta la adultez, lo hacían solo a través de un brutal proceso de selección natural salvaje, donde la debilidad equivalía a muerte segura. En Whitman Hollow, la vida era una prueba constante de resistencia. Solo los más físicamente resilientes, con huesos fuertes, músculos endurecidos y un instinto casi animal de supervivencia, vivían lo suficiente para transmitir su linaje corrupto. Aquellos que flaqueaban, ya fuera por deformidades, enfermedades o simple fragilidad, eran rápidamente consumidos por las condiciones implacables del valle y por la violencia de su propia familia. Fue en esta era cuando el folclore local adoptó un nuevo y aterrador matiz. Historias comenzaron a circular en las comunidades montañosas cercanas sobre encuentros escalofriantes con miembros de la familia Whitman que se aventuraban más allá de su territorio. Un vendedor ambulante, pálido y tembloroso, relató haber sido atacado en un camino solitario por lo que al principio creyó un hombre. Sin embargo, cuando la figura se abalanzó, se movía en 4 patas con la velocidad de un depredador, y sus sonidos eran más semejantes a los lamentos de un oso herido que al habla humana. El vendedor apenas escapó, y su testimonio se convirtió en uno de los muchos susurros de advertencia junto al fuego. Los cazadores también narraban encuentros que helaban la sangre incluso de los corazones más valientes. Varios afirmaban haber visto a niños pálidos y salvajes observándolos en silencio desde la línea de los árboles, con ojos que brillaban de manera antinatural en la oscuridad, como si reflejaran un fuego interior. Juraban que los niños se comunicaban mediante inquietantes chasquidos y silbidos, ritmos extraños que se propagaban por el bosque como señales codificadas. El sonido era alienígena, perturbador, y permanecía en la mente de quienes lo oían, mucho después de abandonar el lugar. Para entonces, la cabaña original de los Whitman, símbolo de los orígenes de la familia, hacía mucho que había colapsado en podredumbre y ruina, con sus maderas dispersas y medio sepultas bajo maleza y enredaderas. En su lugar se levantaban refugios rudimentarios, poco más que chozas de ramas, pieles de animales y restos recogidos en el bosque. La familia había olvidado incluso las habilidades humanas más básicas para sobrevivir: construir herramientas, encender fuego o levantar muros capaces de resistir los inviernos montañosos. La 5ª generación vivía como carroñeros en la naturaleza, despojados de todo conocimiento y tradición, reducidos a la forma más desnuda de existencia. Su mundo se había reducido al instinto, al hambre y a la supervivencia, como si la civilización jamás hubiera rozado su sangre. Lo que sus antepasados alguna vez creyeron que era la preservación de la pureza racial, había logrado en realidad lo opuesto a la grandeza. Había despojado a la familia de cada avance que separaba al hombre de la bestia. Siglos de conocimiento, cultura y progreso humano quedaron borrados, dejando tras de sí un linaje que existía en un mundo sombrío, entre la humanidad y la barbarie. La 6ª generación, nacida en las décadas de 1940 y 1950, marcó un punto de inflexión en el que la propia definición de humano fue puesta en duda.
Estos niños cargaban con un daño genético tan profundo que incluso las habilidades motoras básicas solían estar fuera de su alcance. Muchos no podían caminar sin tropezar, sus extremidades incapaces de coordinarse con la mente. Sus cerebros se desarrollaban de manera torcida e incompleta, dejándolos con niveles de inteligencia que los investigadores compararían más tarde con los de primates superiores, pero sin los instintos de los animales para sobrevivir en la naturaleza. Existían en un vacío, demasiado dañados para funcionar como humanos, demasiado despojados de instinto para perdurar como bestias. El caos de la Segunda Guerra Mundial trajo inadvertidamente la atención del gobierno hacia estos apartados valles de los Apalaches. A medida que los reclutadores militares se adentraban en pueblos montañosos aislados en busca de jóvenes para enlistar, un oficial cruzó un umbral que nunca olvidaría. En 1943, el teniente James Hartwell se convirtió en 1900 el primer representante oficial del gobierno en poner pie en la propiedad de los Whitman en más de 50 años. Lo que presenció lo perseguiría por el resto de su vida. Su informe, clasificado durante décadas hasta su publicación en 1978, se lee como el relato de un hombre atrapado entre la pesadilla y la realidad. Descubrí aproximadamente 20 individuos viviendo en condiciones que solo pueden describirse como subhumanas, escribió Hartwell. No mostraron reconocimiento alguno de mi uniforme ni de mi autoridad. Varios de los más jóvenes se arrastraron hacia mí en 4 patas, olfateando mis botas y emitiendo sonidos que no puedo describir adecuadamente por escrito. Cuando me señalé a mí mismo y dije, «soldado americano», solo inclinaron la cabeza como perros confundidos y comenzaron a imitar mis gestos sin comprensión. El impactante informe del teniente desató el pánico a puerta cerrada en Washington. Lo que había descubierto no podía explicarse como folclore ni como superstición montañesa. En cuestión de semanas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos lanzó en secreto una investigación encubierta. Los funcionarios temían que no se tratara únicamente de una familia aislada, sino de pruebas de un colapso genético capaz de exponer las verdades más oscuras sobre el aislamiento humano, la endogamia y la supervivencia. Un equipo encubierto de investigadores, compuesto por genetistas, psiquiatras y trabajadores sociales, fue discretamente reunido bajo órdenes gubernamentales para investigar lo que los memorandos internos llamaban fríamente la situación de Kentucky. Durante meses, recopilaron sus hallazgos en un documento clasificado de 847 páginas, un informe tan perturbador que permaneció bajo llave durante décadas. Los datos trazaban un panorama de catástrofe genética sin precedentes en la historia estadounidense. Un estudio de casos sobre lo que sucede cuando los seres humanos son aislados del mundo exterior y abandonados a un colapso biológico propio. La sexta generación de la familia Whitman mostraba características físicas tan extremas que parecían burlarse de la propia idea de evolución humana. Sus cráneos, alargados y deformes, se habían expandido para albergar cerebros más grandes, en tamaño pero trágicamente subdesarrollados en función, operando solo a una fracción de la capacidad humana normal. Sus extremidades crecían en proporciones grotescas, brazos y piernas retorcidos y delgados, creando siluetas arácnidas que inquietaban incluso a los investigadores más endurecidos. Sin embargo, el hallazgo más escalofriante se encontraba en la base de sus columnas, pequeñas protuberancias óseas que recordaban colas vestigiales. Era como si su ADN hubiera comenzado a retroceder, arrastrándose hacia un estado evolutivo más primitivo, deshaciendo miles de años de progreso humano en apenas unas generaciones. En lo social, el colapso era absoluto. El concepto de familia había desaparecido por completo. Ya no existían madres ni padres en ningún sentido reconocible, tampoco vínculos entre hermanos, ni cooperación alguna para sobrevivir. En 1910, su lugar, cada individuo existía en un estado constante de competencia violenta. Peleaban por sobras de comida, por refugios improvisados, por oportunidades de reproducción. Incluso los investigadores más experimentados describieron sus interacciones como psicóticas, criaturas ferales que se destrozaban entre sí sin el más mínimo instinto de empatía, cuidado o comunidad.
A comienzos de la década de 1960, surgió la séptima y última generación, justo cuando el movimiento por los derechos civiles transformaba el panorama cultural de Estados Unidos. Estos niños eran la consecuencia final de 140 años de aislamiento genético implacable, seres que en silueta parecían humanos, pero que habían sido despojados de casi todo lo que define la humanidad. Y aún así, en su prisión montañosa, de algún modo seguían resistiendo, aferrándose a la vida en formas que no deberían haber sido posibles. El final del linaje Whitman no llegó por la fuerza del gobierno, sino con la inesperada llegada de una mujer. En 1965, Margaret Henley, una trabajadora social dedicada a casos de protección infantil, viajó al interior rural de Kentucky, creyendo que sería una asignación rutinaria más. Había visto pobreza, había enfrentado el abandono, había luchado por niños maltratados en los rincones más desesperados del estado, pero nada, ningún entrenamiento, ninguna experiencia en el terreno, la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir, oculto en la hondonada. Su primer encuentro con la familia ocurrió en una sofocante mañana de julio, y desde ese momento, el destino de los Whitman jamás volvería a ser el mismo. Margaret estacionó su sedán oficial, asignado por el gobierno, al final de un camino, de tierra cubierto de maleza, el último punto accesible en vehículo, y emprendió la larga caminata hacia el corazón de la hondonada. Casi 3 kilómetros de espeso bosque apalachiano se extendían ante ella, con un aire cargado de humedad y el zumbido constante de insectos invisibles. Cada paso la llevaba más profundamente al aislamiento, hasta que finalmente el sendero se abrió hacia los restos de lo que alguna vez había sido una granja. Lo que encontró allí apenas podía considerarse habitación humana. Las estructuras eran refugios improvisados, armados con maderas podridas, láminas de hojalata oxidada y huesos de animales atados en patrones extraños, casi rituales, que sugerían un primitivo intento de orden, o tal vez de adoración. El lugar olía a descomposición, a cuerpos sin lavar y a tierra húmeda, y el silencio del bosque parecía contener la respiración a su alrededor. De aquellos refugios, surgieron los habitantes como depredadores perturbados en su guarida. Margaret contó 11 individuos, aunque llamarlos familia resultaba insuficiente. Había desde lo que parecían ser bebés hasta ancianos frágiles, pero sus severas deformidades hacían casi imposible calcular sus verdaderas edades. Algunos se movían sobre extremidades alargadas que se doblaban en ángulos antinaturales, mientras que otros arrastraban piernas retorcidas tras de sí. Sus movimientos eran coordinados, pero inquietantemente inhumanos, como si obedecieran al instinto más que al pensamiento. Avanzaron lentamente hacia ella formando un semicírculo, rodeándola con bajos zumbidos que tenían el ritmo de una comunicación, evaluando su presencia del mismo modo que una manada de lobos evalúa a su presa. Lo que más impactó a Margaret no fue la grotesca fisicalidad de las figuras ante ella, aunque eso ya resultaba perturbador, sino su absoluta falta de reconocimiento. Cualquier niño normal, incluso los nacidos en la pobreza y el abandono, habría mostrado curiosidad, una mirada a su coche estacionado en el camino, un interés por su ropa, su portapapeles, la comida que llevaba consigo. Pero esos niños no. La veían como visitante de otro mundo. La observaban con un desapego frío, con ojos planos e inmutables, del mismo modo en que un depredador estudia a un intruso. Para ellos Margaret no era extraordinaria, solo era otra posible amenaza o un recurso potencial. Sus intentos de comunicación fracasaron al instante. Cuando Margaret habló, presentándose con suavidad, sus cabezas se inclinaron al unísono de manera inquietante. Respondieron con chasquidos de lengua y ruidos guturales, imitando el ritmo del habla sin comprensión alguna. Cuando ofreció comida de su bolso, galletas, fruta seca, pan, la arrancaron con violencia de sus manos. Los miembros más fuertes del grupo se apropiaron de la mayor parte, gruñendo y empujando a los más débiles hacia un lado. No había reparto, ni cooperación, ni reconocimiento de parentesco. Cada interacción estaba regida únicamente por la supervivencia. La realización más desgarradora
Golpeó a Margaret como un golpe físico. Esos niños no tenían concepto de sí mismos como humanos. Habían perdido no solo la capacidad de hablar, sino también el instinto de reconocer a un extraño como parte de su misma especie. El frágil hilo de humanidad que alguna vez había conectado la sangre de los Whitman con el mundo exterior se había cortado por completo. En aquella sofocante mañana de julio, rodeada por un semicírculo de niños, de ojos vacíos, Margaret comprendió que estaba mirando un espejo de lo que la humanidad podría convertirse al ser despojada de compasión, de lenguaje y de memoria. Nunca habían visto sus propios reflejos en un espejo. Nunca habían escuchado el ritmo de la música. Nunca habían conocido el consuelo de un cuento antes de dormir, ni la alegría inocente del juego. Para los niños Whitman, la vida estaba despojada de todo placer básico que define la experiencia humana. Su mundo se había reducido a nada más que hambre, instinto y supervivencia, una existencia dictada únicamente por necesidades biológicas e impulsos primarios. Para Margaret Henley, era como si hubiera entrado en un mundo paralelo donde la humanidad había sido borrada, dejando solo su cáscara detrás. Su informe, presentado con urgencia y en detalle, desencadenó lo que se convertiría en la mayor intervención humanitaria en la historia de Kentucky. Apenas 6 semanas después de su primera visita, una fuerza conjunta descendió sobre la hondonada, compuesta por trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, genetistas y agentes de la ley fuertemente armados. Lo que encontraron allí marcaría a cada participante para siempre. Muchos describirían más tarde la misión como algo más cercano a un exorcismo que a un rescate. La operación recibió el nombre en clave Mountain Recovery y se llevó a cabo bajo un nivel extraordinario de secreto. Funcionarios estatales y federales temían que, si la existencia de los Whitman se filtraba al público, provocaría un pánico masivo sobre la contaminación genética e incluso podría inspirar a comunidades extremistas e aislacionistas a imitar el modo de vida de la familia. El 15 de agosto de 1965, los niños del clan Whitman fueron retirados por la fuerza de la hondonada. Sus gritos y alaridos guturales resonaban por el bosque, mientras los oficiales los cargaban, forcejeando y arañando, hacia los camiones que los esperaban. Fueron trasladados bajo custodia a un centro médico especial en Lexington, uno que había sido desalojado apresuradamente de todos los demás pacientes para evitar cualquier contacto con el mundo exterior. El genetista principal, el Dr. Robert Steinberg, describiría más tarde lo que encontró en términos que permanecen imborrables. Eran fósiles vivientes de la involución humana. Los análisis de sangre confirmaron la pesadilla. El ADN de los niños mostraba anomalías catastróficas, patrones de daño cromosómico tan severos que desafiaban la comprensión científica de la resistencia genética humana. Parecía como si su código genético se hubiera estado deshilachando a lo largo de generaciones, con cada nuevo nacimiento heredando instrucciones aún más corrompidas que el anterior. Para los Whitman, cada concepción era otro paso más abajo en la escalera de la humanidad. Los intentos de rehabilitación resultaron trágicamente inútiles. Los niños más pequeños, aquellos menores de 10 años, mostraban apenas una débil capacidad de progreso. Con un esfuerzo intenso, algunos aprendieron fragmentos de higiene básica, cómo lavarse las manos, cómo usar utensilios, cómo hacer un gesto para pedir comida. Sin embargo, sus cerebros habían desarrollado patrones tan anormales que el aprendizaje complejo estaba fuera de su alcance. El lenguaje, la empatía, el pensamiento abstracto, conceptos fundamentales, nunca lograron echar raíces. En los miembros mayores no hubo ningún progreso. Permanecieron encerrados en su mundo prelingüístico, comunicándose únicamente mediante gruñidos, ruidos guturales y la imposición física de la dominancia. Podían ser enseñados en las formas más básicas de conducta, cómo sentarse en un inodoro, cómo llevar comida a la boca usando utensilios rudimentarios, pero más allá de esas pequeñas victorias, el progreso se detenía. La adquisición del lenguaje permanecía para siempre fuera de su alcance. Ninguna terapia podía despertar la capacidad del habla. El pensamiento abstracto, la habilidad de imaginar o razonar, estaba ausente.
incluso los aspectos más fundamentales del desarrollo emocional, la compasión, la empatía, los lazos que mantienen unida a una familia, habían desaparecido. Los miembros mayores de la séptima generación fueron considerados más allá de cualquier posibilidad de integración. No podían ser liberados en la sociedad, ni siquiera funcionar en los entornos comunitarios más simples. Durante el resto de sus cortas vidas, permanecieron confinados en instalaciones estatales especializadas, observados sin descanso por investigadores, desesperados por comprender los límites extremos del colapso genético humano. La mayoría no vivió mucho tiempo. El peso acumulado de siglos de errores genéticos finalmente los aplastó desde dentro. Sus cuerpos, ya frágiles desde el nacimiento, se deterioraban con rapidez al llegar a la adultez. Pocos alcanzaron los 40 años. Algunos sucumbieron a fallos orgánicos, otros a convulsiones, infecciones o un simple agotamiento físico. En cada caso la causa era la misma. Sus sistemas biológicos no podían sostenerse frente a la corrupción de su ADN. Mientras tanto, la tierra que los había visto nacer fue borrada. La propiedad Whitman fue confiscada en silencio por las autoridades federales y declarada un riesgo biológico. Cada estructura, refugios improvisados, chozas, incluso las ruinas de la cabaña original, fue reducida a cenizas. La hondonada fue cercada, patrullada durante años y borrada de los registros públicos. Los documentos oficiales fueron enterrados en archivos clasificados, y muchos destruidos directamente. Aquellos pocos trabajadores sociales, médicos y oficiales que tuvieron contacto directo con los Whitman fueron obligados a firmar estrictos acuerdos de confidencialidad, silenciados por el resto de sus vidas. Hoy, la hondonada permanece vacía, cubierta de maleza y olvidada. Sin embargo, entre los residentes locales, las historias persisten. Algunos dicen que la tierra está maldita, otros aseguran que sonidos extraños aún resuenan entre los árboles, en noches sin luna, zumbidos bajos, chasquidos y alaridos guturales que se llevan con el viento. Estas leyendas sobreviven como cuentos de fantasmas, pero la realidad es mucho más oscura que cualquier folclore. La familia Whitman no es un mito, son la prueba, grabada en la historia, de que la civilización humana es mucho más frágil de lo que queremos creer. La frontera entre la humanidad y algo completamente distinto puede cruzarse en un lapso sorprendentemente corto. Solo unas cuantas generaciones aisladas, consumidas por la endogamia y destruidas por la equivocada búsqueda de la pureza. Jeremiah Whitman, en su intento de crear algo perfecto, en realidad escribió un legado de horror. Su sueño de una sangre pura dio origen a una familia que, en su última generación, ya no era reconocible como humana. La verdadera historia de los Whitman no es un relato de monstruos ni de maldiciones. Es una advertencia. El extremismo, el aislamiento y el rechazo a la diversidad no preservan la fuerza. La destruyen, hasta que no queda nada más que silencio, cenizas y los débiles ecos de voces que nunca fueron verdaderamente humanas.